En El cuento de la criada, novela futurista de Margaret Atwood, un régimen cristiano fundamentalista denominado República de Gilead ha instaurado un gobierno teocrático a través de un golpe militar en Estados Unidos. En teoría, el régimen restringe a todo el mundo, pero en la práctica, algunos hombres han estructurado Gilead de modo que tienen todo el poder, especialmente sobre las mujeres. El cuento de la criada pertenece al género que Atwood denomina ficción especulativa, pues expone el marco teórico de un futuro posible. Esta característica es común a las narraciones tanto utópicas como distópicas. En las novelas de Atwood, el futuro posible suele ser negativo o distópico, donde el accionar de una minoría destruye la sociedad que conocemos en la actualidad. Las narraciones utópicas y distópicas tienden a reflejar corrientes políticas. Los textos utópicos suelen describir una sociedad idealizada en la que se presenta un plan a seguir. Por otro lado, las distopías no son necesariamente predicciones de un futuro apocalíptico, sino más bien advertencias sobre el rumbo que una sociedad va trazando hacia su propia destrucción. El cuento de la criada se publicó en 1985, cuando conservadores criticaban las conquistas de la segunda ola del feminismo. El movimiento luchaba por mayor igualdad social y legal para la mujer desde la década de los 60. El cuento de la criada imagina un futuro donde el contramovimiento conservador toma la delantera y no solo arrasa con el avance logrado por las mujeres en materia de igualdad, sino que las somete al hombre de manera absoluta. Gilead divide a las mujeres del régimen en clases sociales basadas en su función como símbolos de estatus para los hombres. Incluso su ropa está codificada por colores. Las mujeres ya no pueden leer ni moverse libremente en público. Y las mujeres fértiles son sometidas a violaciones urdidas por el Estado para que den a luz a niños para el régimen. Si bien la novela se desarrolla en el futuro, una de las reglas que Atwood se autoimpuso al escribirla fue que no incluiría ningún evento ni ninguna práctica que no hubiese ocurrido en la historia de la humanidad. La narración se desarrolla en Cambridge, Massachusetts, donde en la época de la colonia de los Estados Unidos dominaban los puritanos teocráticos. En varios aspectos, la República de Gilead se asemeja a las estrictas reglas que regían la sociedad puritana: códigos morales rígidos, vestimenta recatada, deportación de disidentes y control de todos los aspectos de la vida de las personas y sus relaciones. Para Atwood, el paralelismo con los puritanos de Massachusetts era tanto personal como teórico. Dedicó muchos años al estudio de los puritanos en Harvard y se cree que desciende de Mary Webster, una puritana acusada de brujería que sobrevivió a su propio ahorcamiento. Atwood es una narradora experta. Los detalles de Gilead, que apenas hemos visto superficialmente, lentamente van cobrando relieve a través de los ojos de sus personajes, especialmente de Defred, la protagonista de la novela que trabaja como criada en la casa del comandante. Antes del golpe que permitió la instauración del régimen, Defred tenía esposo, un hijo, un empleo y una vida normal típica de clase media estadounidense. Pero cuando el régimen fundamentalista toma el poder, Defred es despojada de su identidad, separada de su familia y reducida a ser, según ella misma, un útero con dos piernas para aumentar la decreciente población de Gilead. Al principio, acepta la pérdida de sus derechos humanos básicos en pos de la estabilización del nuevo gobierno. Pero muy pronto el control del Estado empieza a extenderse a otras áreas, como el lenguaje, el comportamiento y la forma de verse a sí misma y a los demás. Al principio, Defred dice: «Espero, me invento. Mi persona es una cosa que debo redactar, como se redacta un discurso». Defred equipara el lenguaje a la construcción de la identidad. Sus palabras también consideran la posibilidad de resistir. Y esa resistencia, la acción de quienes se atreven a romper las reglas políticas, intelectuales y sexuales, es el motor que mueve la trama de El cuento de la criada. Básicamente, la forma en que la novela aborda las consecuencias del conformismo y el uso injusto del poder hace que la escalofriante visión de Atwood sobre un régimen distópico mantenga vigencia en el tiempo. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.